Para la parte práctica... Vale, os voy a compartir. Para la parte práctica vamos a usar Python y vamos a usar Google Colab. Tened en cuenta que SQL es, bueno, es algo, digamos, diferente y ajeno a Python, ¿vale? Es algo diferente. Ahora, hay una forma en la que nosotros, usando Python, podemos conectarnos a una base de datos. Esto puede ser interesante, pues como Data Scientist, que al final estamos siempre trabajando con Python, pues para poder hacerlo de esa forma, de una forma sencilla. También en casos en los que, bueno, pues nuestra aplicación a lo mejor esté hecha en Python y demás. Para poder conectarnos desde Python, que es el lenguaje de programación pues que podemos usar para diferentes cosas, a una base de datos SQL, que es, digamos, otra cosa. Al final es, bueno, es una forma de almacenar esos datos de una forma relacionada, con tablas y que ya tiene sus propios comandos, tiene sus propios motores y sus propios tipos, porque dentro de SQL hay muchos tipos. ¿Vale? Hay muchos tipos de bases de datos que implementan lo mismo, o sea, SQL sería como lo genérico, pero luego tendríamos como, por así decirlo, marcas, ¿vale? SQL sería como un coche y luego los tipos, pues serían como las marcas de los coches, que tienen diferencias a la hora de trabajar con ellos, ¿vale? Pero luego sí que los comandos y la estructura y todo eso es similar, igual que un coche, pues tiene una carrocería, cuatro ruedas, ventanillas, etcétera, etcétera, pues esto igual, tiene sus comandos comunes, pero luego depende. Si tú usas, por ejemplo, SQLite, pues al final es una base de datos que tiene menos seguridad, que es más pequeña, es más rápida y que sirve para pruebas. Luego hay otra que sería PostgreSQL, que sí que ya tiene permisos, tiene usuarios, contraseñas, otro tipo de conexiones y que esas son mejores, o MySQL y demás, son mejores para ponerlas en aplicaciones. Por ejemplo, nosotros en nuestra aplicación de alumnos, pues tenemos un PostgreSQL, porque es más potente y demás. Sin embargo, pruebas que podemos hacer, pues las hacemos con SQLite, porque es más rápido y te permite pues hacer cosas similares. Entonces, nosotros, aunque en otras sesiones sí que hemos visto que se puede trabajar sin usar Python en una base de datos, por ejemplo, aquí en SQLite Online, os lo voy a compartir. ¿Vale? Esto es como una interfaz online para poder trabajar de forma online, es decir, sin tú instalarte nada, con bases de datos. Aquí lo que yo os estoy enseñando, pues estos serían las queries. Esta, por ejemplo, crea una tabla con estas columnas, con este tipo y demás. Esto crea otra tabla con otro nombre, otras columnas, que esto pues ya lo vimos en otros workshops, también está en el módulo y demás. Aquí se insertar es insertar nuevos valores, que esto sería la fila. Aquí, por ejemplo, estamos seleccionando, ¿vale? Seleccionando todos los valores de esta tabla. Entonces, esto que yo estoy haciendo aquí, pues es en SQLite Online, ¿vale? Aquí no hace falta instalar nada y aquí simplemente vosotros tendréis o bien que crear o bien que subir una base de datos. Aquí a la izquierda veis SQLite, MariaDB, PostgreSQL, MSSQL, que son diferentes tipos de bases de datos. Si nosotros nos quisiéramos conectar a una base de datos PostgreSQL, le daríamos a conectar y, bueno, pues o bien aquí se puede crear o bien se puede conectar con una de verdad, con su usuario y contraseña, su IP y demás. ¿Vale? Nosotros en los ejemplos siempre lo hemos hecho con SQLite por ser más sencillo, no hace falta conectarse, es más rápido y demás. Esto sí que es igual, ¿vale? El select, el front y eso suele ser igual, quitando un punto y coma, alguna cosilla. Entonces, esto es para que veáis ejemplos de queries, de cómo sería pues en SQL. Al final esto es un tipo de interfaz online. Luego, el día de mañana podéis trabajar en otro tipo de herramientas. Va a cambiar un poco esa parte visual. Va a cambiar un poco pues si es online o está instalada en vuestro ordenador, etcétera. Aquí debajo pues estaría la salida. De cuando vosotros ejecutáis esta query, que al final lo que le está diciendo que me selecciones la fecha, me cuentes las filas de la tabla tal, pues te lo va a sacar aquí. Hoy no vamos a trabajar en esto porque sí que ya en otros workshops hemos trabajado en esto y quiero que trabajemos en Google, dentro de Google Colab con Python, que al final vais a ver que lo que es esto sí que es igual, lo que pasa que para poder conectarnos desde Python a SQLite tenemos que hacer pues otro tipo de conexiones, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer para poder conectarnos, porque esto es directo, aquí tú puedes ya crear tu tabla, empezar a hacer tus queries, insertar y demás, tenemos que tener en cuenta esto. Es decir, Python, por un lado,
que es nuestro lenguaje de programación. Vamos a usar SQLite 3, que es una librería de Python que nos permite conectarnos con nuestra base de datos. Esta sería la base de datos. Y aquí tenemos Python. Para poder desde Python conectarnos a la base de datos, pues hay que usar estas cosas intermedias. SQLite 3, que sería esa librería de Python que nos permite pues, hacer consultas SQLite con la base de datos SQLite. Luego tenemos que crear una conexión, ¿vale? O sea, siempre se trabaja por conexiones y esa conexión permite pues, esa conexión entre Python y la base de datos SQLite. También crearemos un cursor, que bueno, que es un intermediario, ¿vale? Un intermediario para que podamos ahí escribir esos comandos. Y luego tenemos el propio comando, ¿vale? O sea, es igual que yo antes os he enseñado solamente el comando, aquí vamos a tener que hacer algo intermedio. Pero no es tan complicado. Como siempre, para trabajar en Python importaremos las librerías que necesitemos. Python ya sabéis que además de tener su parte de código normal, pues esa parte de variables, de bucles, de operaciones, de funciones y demás, luego tiene librerías, ¿vale? Esas librerías o bibliotecas han sido creadas por otra gente y nosotros podemos acceder a ellas. Tendríamos que instalarlas e importarlas, siempre para trabajar en una librería de Python. Si nosotros estamos trabajando en local con Python, tendremos que instalar la librería y luego importarla. Aquí en Google Colab muchas librerías ya están preinstaladas, entonces no hace falta instalarlas, simplemente habría que importarlas. Si nosotros quisiéramos instalar una librería, pues es tan fácil como hacer pip install este comando, SQLite 3, para instalar SQLite 3. ¿Que queremos instalar otras? Pues pip install pandas. ¿Que queremos instalar otra? Pues pip install numpy. ¿Vale? Este comando es para instalar librerías de Python o esos paquetes y después de instalarlo tenemos que importarlo. Eso siempre para poder trabajar con ello. Python al final funciona mucho con librerías que potencian el uso del programa en sí. En este caso concreto, después de haber instalado e importado la librería SQLite 3, nosotros recordad que vamos a trabajar con SQLite 3, ya tenemos esto, vamos a conectarnos. Entonces vamos a coger y vamos a hacer SQLite 3.connect y nos vamos a conectar a la base de datos. Este código que nosotros hacemos aquí lo que nos permite es conectarnos con la base de datos, pues el nombre que le digamos. En este caso va a llamar example.db. Si existe esta base de datos, se va a conectar. Y si no existe, la va a crear desde cero. ¿Vale? O sea, este comando se conecta y si no existe, la crea. ¿Vale? Luego esta conexión la vamos a almacenar en una variable, la podemos poner el nombre que queramos, pues en este caso con. Entonces, primer paso. Bueno, después de importar la librería, que de hecho lo podemos poner aquí mejor. Después del primer paso, que sería instalar e importar la librería, el segundo paso es crear esa conexión. SQLite3.connect y aquí el nombre de la base de datos. Para trabajar en Google Colab, nosotros trabajaremos con archivos que los podemos subir aquí. Entonces, yo he subido, por ejemplo, una base de datos que se llama movies.sqlite. ¿Vale? Esta ya contiene datos. Puede ser perfectamente una base de datos que os hayan pasado una empresa o que os podáis descargar de internet para trabajar con ella. Entonces, si yo quisiera conectarme a esa base de datos, tendría que poner su nombre, que sería SQLite. Movies.sqlite. Igual que aquí. Vale. Vale, voy a leer alguna pregunta. Jordi dice, si utilizamos BigQuery. BigQuery, para quien no lo sepa, es una herramienta de Google. Luego está Power Query, que es una herramienta de Microsoft, que lo que permiten es igual hacer este tipo de conexiones con bases de datos de una forma, bueno, pues creando como esquemas, pipelines, y también se le puede meter código SQL. Es decir, estas queries que vamos a meter aquí, pues el create, el select, tal, se puede meter también en BigQuery. Sobre todo este tipo de herramientas, Power Query o BigQuery, se suele utilizar mucho en negocios y en empresas, porque ya directamente tú te puedes conectar a CRMs, a bases de datos de clientes, de leads, de marketing y demás, y entonces ya te puedes conectar directamente. En la parte tecnológica no se suele utilizar tanto estas herramientas, se suele utilizar, digamos, una conexión directa como la que estamos viendo aquí, ¿vale? Al final es lo mismo, aquí depende un poco de la fuente de datos. Si es más de empresa que tiene una conexión directa, por ejemplo con BigQuery, que es esta herramienta de Google,
se puede utilizar. Al final, dentro tú vas a meter código SQL igual. Y si no, pues lo que podrías hacer es descargarte esa base de datos de marketing y hacerla así como lo estamos haciendo. ¿Vale? Simplemente, pues cambia un poco el tipo de conexión y la herramienta intermedia. Aquí nosotros estamos utilizando Python en la librería SQLite, mientras que con BigQuery, pues ya creas otro tipo de conexión, pero es SQL igual. ¿Vale? De hecho, se llama query por lo que os comentaba, ¿no? Al final, BigQuery o Power Query sirven para hacer queries en datos. Es decir, para hacer consultas en datos y obtener esa información y analizar esos datos. ¿Vale? Simplemente pues que son herramientas de Google y de Microsoft. Se suele utilizar sobre todo más en la parte de análisis de datos, más que en ciencia de datos, en una parte más de análisis de datos o de business intelligence, que al final es esa parte de negocio. Jordi, por ejemplo, que su rama es la rama más de negocio y de marketing, pues sí es interesante, pues la parte de, a lo mejor que uses BigQuery porque ya directamente te puedes conectar a datos de Google Analytics, etcétera, y ya puedes empezar a sacar de ahí información interesante. Sí, al final dentro de BigQuery tú no hace falta que le metas Python, tú puedes meter directamente la query, que es lo que vamos a ver. O sea, todo esto son conexiones para poder usar Python. Lo que a nosotros nos interesa es esto. ¿Vale? Estas son las queries en sí, que esta query la vamos a poder o meter en BigQuery o meter donde os he enseñado antes, en ese editor, o meter en otro sitio, en un servidor, meter en cualquier sitio y funciona. Todo lo demás, todo esto demás que hacemos aquí, simplemente es porque usamos Python para conectarnos a la base de datos. Si nosotros no usáramos Python y lo usáramos directamente en otro entorno como el que os he enseñado antes, simplemente nos tenemos que quedar con esto. Que esto es la query en sí. Esto es la conexión o el comando que le das a la base de datos. Todo lo demás ya os digo que es para Python. Vale, entonces, para conectaros con Python, librería, conexión y luego crearemos ese cursor que simplemente es a la conexión ponerle punto cursor. Ya una vez hemos creado ese cursor, ya podemos empezar a crear esas queries, que puede ser cursor.execute. Y ya aquí le metes la query. ¿Vale? Esto simplemente pues es así. Entonces, cada vez que vosotros queráis hacer esto, pues podéis perfectamente copiar y pegar y ya está, porque estos son así estos comandos. Execute es una función, cursor es una función y connect es una función, se llaman así. Igual que nosotros creamos una función de otra forma, pues estas se llaman así, que ya las han creado dentro de SQLite. Y por último el commit, que el commit es como para, bueno, digamos ejecutar esos cambios. Que también podemos, después del commit, incluso cerrar la conexión, ¿vale? Con punto close. Digamos que el commit es, nosotros aquí hacemos esa query, para que esa query se ejecute en la base de datos, pondríamos un commit y ya para cerrar la conexión, porque a lo mejor hemos terminado o porque queremos mantenerla cerrada, hacemos el close. Es verdad que tiene sus contras. El hecho de nosotros tener que estar trabajando con Python de intermediario, pues añade muchas más líneas que si nosotros estamos pues directamente trabajando en un entorno directamente de SQL como sería este. Porque aquí directamente pegas lo que os he dicho o escribes la query y ejecutas y ya está. Mientras que en el otro te tienes que conectar, usar una librería. Entonces, bueno, es cierto que por ahí sí que es más... es un poco más lioso. ¿Vale? A veces lo que yo recomiendo es que, bueno, pues que en entornos como este simplemente se ejecuten las queries. Cuando ya veas que te sale bien, pues que a lo mejor lo puedas pasar a Python si te interesa. Nosotros al final también usamos Python en esta parte, también para poder corregiros todo. ¿Vale? Que al final es mucho más fácil compartir el Collab con todo Python y demás. Ya os digo que nuestra plataforma, que por ejemplo está desarrollada en Python, sí que el tipo de conexiones y demás tienen que ser de este estilo como os enseño, es decir, como os estaba enseñando antes. Si no, si son directamente de otra forma, pues se pueden hacer directos. Pero sí que serían de este estilo. Vale, entonces esta sería la forma en la que nosotros nos hemos conectado a una base de datos y lo que hacemos aquí en esta query, que ponemos el create. Si os fijáis en el mapa, o sea, si recordáis un poco del mapa mental anterior, la primera parte que os he enseñado rápido, podías crear bases de datos o tablas. En este lo que hacemos es create table, es decir, creamos una tabla, bueno, que se llama employees, y aquí le metemos las columnas, la columna ID, nombre, posición y salario, con esto primary key. Lo que nos dice es que va a ser un identificador único, o sea, una clave primaria dentro de una tabla,
va a ser como ese DNI. Todos nosotros tenemos un DNI, que es un identificador, que es único para nosotros y que puede haber otro, para el Estado, puede haber otro tipo de transacciones que están relacionadas con ese DNI. Por ejemplo, el nombre, los apellidos, la edad, el domicilio, no sé, incluso antecedentes, cosas fiscales, contables y demás, todo en el Estado está relacionado con nuestro DNI, que es nuestro identificador único. Pues eso es un poco lo que viene a ser esta clave primaria o primary key, ¿vale? Es como un identificador que tienes en una tabla, que a partir de ahí está la información del resto de columnas, ¿vale? ¿Puede haber personas que se llamen igual, se apelliden igual? Sí, pero van a tener diferente DNI porque son diferentes personas. Pues aquí lo mismo. Puede haber en nuestra tabla, pues personas que se llamen igual, que tengan la misma posición y que tengan el mismo salario, pues porque da la casualidad, pero sin embargo van a tener un diferente ID, porque son diferentes personas, ¿vale? Esto es un poco lo que nos va a dar el ID. Entonces nosotros cuando después otras cosas las relacionamos con esa persona, nosotros no vamos a hacerlo por su nombre, porque puede haber varios que se llamen igual. Lo vamos a hacer por su ID, que sería esa clave primaria, y que es única, ¿vale? Ese es el concepto de clave primaria. Y esto es lo que haría pues esta query. Que hasta lo que nos permite es crear una tabla, que son esas primeras queries que os he enseñado. Entonces, este es un ejemplo de cómo crear una tabla. Nosotros en este caso no vamos a crear tablas, esto es para que lo veáis, sino que vamos a conectarnos a esta base de datos como hemos hecho y vamos a ver pues otras cosas. Por ejemplo, cuántas tablas tiene. Por ejemplo, qué columnas tiene cada tabla. Y vamos a empezar a sacar información que como científico de datos, incluso como analista de datos, es interesante.